contento, muy honrado, muy feliz de poder estar acá para asistir a la elevación a los altares, no solamente de Juan Pablo II, sino también de Juan XXIII, que fue también un papa extraordinario, el hombre que le dio el gran impulso a la Iglesia en el siglo XX con el Concilio Vaticano II. Y por supuesto, yo recuerdo las visitas del Papa Juan Pablo II a Venezuela y cómo el pueblo venezolano acogió al Papa con un cariño inmenso, con un calor humano extraordinario en todas las ciudades que visitó y en todos los actos en que él participó. De manera que para mí estar aquí hoy aguardando la canonización de estos dos grandes hombres de la Iglesia, estos dos grandes hombres de la humanidad, pues es sumamente placentero. Y yo estoy seguro de que mañana será un día de fiesta para los católicos del mundo entero. Deja usted una Venezuela en una situación difícil, más allá de lo que yo después pueda preguntarle, ¿qué apreciación tiene usted de esa Venezuela que ha dejado hacia Venezuela y a la cual regresa en próximos días? Bueno, estamos en un momento muy difícil, hay una seria crisis política, hay una crisis económica, hay una crisis social y simple y llanamente pues hay que tratar de solucionar la crisis y la Iglesia ha insistido desde hace muchos años en que los problemas de Venezuela no los puede solucionar solamente el gobierno, sino que tiene el gobierno la obligación de escuchar a todos los sectores, también a la oposición política, e ir a la raíz de los problemas que causan estas crisis, ¿no? De manera que ahorita, gracias a Dios, se está dando un inicio de diálogo que ojalá sea efectivo y que termine en resultados concretos, porque si no, pues la crisis más bien se agravaría. De manera que vamos a pedirle mucho a Dios que haya disposición tanto del gobierno como de los diversos sectores que están involucrados en este diálogo para que se resuelvan los verdaderos problemas que tiene Venezuela. Estuve leyendo un artículo que sale hoy en algunos medios de prensa donde cambios en los libros de texto educativos en Venezuela. ¿Teme la Iglesia que un proceso ideológico pueda concluir en un ateísmo, intentar un ateísmo desde el punto de vista oficial? Bueno, en primer lugar, el imponer un texto único y sobre todo un texto único ideologizado no es constitucional. En Venezuela existe libertad de pensamiento, eso está consagrado en la Constitución Nacional, ¿no? De tal manera que hay una reacción muy fuerte de muchísimos sectores del país en contra de la imposición de ese texto único y de un currículum de estudios que quiere, digamos, ideologizar y politizar a los niños y a los jóvenes. Y en ese sentido, pues, nosotros estamos a favor de la libertad de pensamiento, que nunca le ha hecho daño a nadie, sino que por el contrario es una expresión de lo que es la naturaleza del ser humano, y no podemos estar de acuerdo con la imposición de un texto único. En el pasado recordamos aquel lenguaje del fallecido presidente Hugo Chávez con dignatarios de la Iglesia Católica, con la propia Iglesia Católica. ¿Cómo son las relaciones hoy Iglesia-Estado en Venezuela? Bueno, actualmente, gracias a Dios, hay un lenguaje menos agresivo. Ha habido por parte de la Conferencia Episcopal Venezolana grandes esfuerzos de acercamiento. Se dio la visita del presidente al Santo Padre Francisco, de manera que actualmente no hay ese ataque que hubo en años anteriores, ¿no? Pero lamentablemente, de todas formas, nos cuesta mucho poder estar, digamos, en una relación continua y sobre todo de diálogo con el gobierno nacional, que sería lo deseable. Cardenal, en el exterior existe la percepción que la sociedad venezolana está polarizada y dividida. ¿Puede la Iglesia, puede esa fe histórica del pueblo venezolano, puede ser un ente para tratar de unir esa división que se percibe desde el exterior? Y quisiera que usted bueno, dijera si es cierto. La polarización es política, es decir, hay una división, hay un enfrentamiento, vamos a decir así,
de tipo político. Hay gente que son partidarios del gobierno, hay gente que no es partidaria del gobierno, sino que quieren un camino mucho más libre, mucho más democrático, donde pueda haber participación de todos y no simplemente la imposición por parte del gobierno de una serie de normas y de conductas. Pero gracias a Dios, esa polarización, ese enfrentamiento no ha afectado el sentir religioso del pueblo. Tanto los católicos que apoyan al gobierno como los que apoyan a la oposición son gente, la gran mayoría pues son gente de iglesia, gente que cree en Dios, gente que sigue a Jesucristo, gente que apoya y quiere a sus sacerdotes y a sus obispos, y eso es una bendición de Dios. Y por eso nosotros estamos siempre llamando al diálogo, llamando al encuentro, llamando a deponer esos enfrentamientos tan fuertes que se han dado, porque nosotros insistimos, no es el camino para resolver ningún problema. El camino del enfrentamiento, de la exclusión, del desconocimiento de los valores de la otra persona, no es el camino de la solución de los problemas. ¿Temen ustedes en un momento determinado que la Iglesia Católica venezolana sea estigmatizada, demonizada, como pasó en Cuba en la década de los años 60, que hay una agresividad que ojalá no llegue gubernamental hacia la Iglesia, hacia ustedes directamente? No, yo creo que no se va a dar, ¿no? Porque el sentimiento popular lo rechazaría plenamente. Nosotros, los obispos, estamos presentes en todas partes del país y en todas partes recibimos un gran apoyo y grandes muestras de afecto. De tal manera que el gobierno cometería un gravísimo error si adoptase una actitud de ataque frontal contra la Iglesia Católica. Nos preocupa a muchos cubanos que pueda generarse lo que nunca ocurrió en el pasado, porque Venezuela nos abrió las puertas, yo soy testimonio de eso. A pocos países podíamos llegar y comenzar a trabajar al día siguiente, y uno era Venezuela, quizás el único, y tememos que se nos estigmatice a los cubanos en Venezuela, que se cree un sentimiento negativo hacia los cubanos en Venezuela. Bueno, mira, el pueblo venezolano, y tú lo sabes muy bien, porque tú estuviste allá, es un pueblo muy abierto, es un pueblo que acoge con cariño a la gente, que inmediatamente, digamos, integra a los que llegan, de tal manera que eso es un poco la idiosincrasia nuestra. Puede ser que en algunos sectores haya cierto resquemor contra la injerencia de cubanos en algunos aspectos de la vida nacional, pero eso yo creo que no se va a manifestar en contra del aprecio que existe en Venezuela en general por el pueblo cubano. Última pregunta, señor Cardenal. Su Eminencia, la pastoral social de la Iglesia en Venezuela, ¿cómo está encaminada? Porque en la medida que han cambiado las cosas, pues la pastoral es la misma, pero habrá que rediseñarla. ¿Cómo está encaminada la pastoral social de la Iglesia en Venezuela hoy día? Bueno, nosotros estamos trabajando en la línea de lo social con la misma fuerza o tal vez con mayor fuerza que antes, ¿no? En la atención a los niños abandonados, en la atención a los ancianos, en la atención a los enfermos en los dispensarios y hospitales que tiene la iglesia, en la atención a los indigentes, en el apoyo a la gente que no tiene comida. Nosotros estamos trabajando y sobre todo estamos trabajando muchísimo en la educación, que es un aspecto importantísimo, porque el mejor instrumento de progreso y para salir de la pobreza que puede tener una persona es una buena educación, y nosotros estamos trabajando fuertemente en eso. Lo último, para los venezolanos que están fuera del país, muchos de ellos en Miami, lo que antes era un pueblo turístico para los venezolanos se ha convertido en un punto de residencia, ojalá que sea temporal. Para ellos un mensaje que yo sé que les va a agradar viniendo de su persona. Bueno, que se acerquen a Dios, que encontremos siempre en Jesucristo el camino, la verdad y la vida, y que busquemos todos el trabajar por el bien común, y que oren mucho por nuestra patria, que es una patria grande, pero que necesita en este momento la ayuda de Dios.